El Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y de televisión, pero ante todo periodista, así que estamos hablando de este libro, La Reina de Cuba. Le estaba explicando por qué ese título en realidad encierra otro misterio, no un elogio ni nada por el estilo, de Peter Lapp, que es el hombre que realmente destapa este caso. A ver, había un problema porque tú me dices que entre los espías que se han capturado a lo largo de la historia, un % importantísimo son hombres y que ellos no estaban pensando necesariamente en una mujer. ¿Cómo es esta historia? Sí, bueno, en realidad, a ver, hubo varios indicios. A finales de... ¿Cuántos espías han capturado, digamos, en...? Sí, del año 1948 al año 2001. Ajá. Del año 1950, para ser exacto, al año 2001, se habían detectado espías contra la seguridad nacional de los Estados Unidos 148. 148. ¿Qué porcentaje de esos el 93, son mujeres? Entre el 93% y el 95% de esos eran hombres. Yeah. Punto número uno. O sea que instintivamente el contraespionaje piensa en un hombre aunque en no ese quiera. Momento pensaban así, en ese momento. Pero voy a más datos. De esos 148 casos, 12, solamente 12 fueron mujeres. Pero de esas 12 mujeres, 7 eran hispanas. Mira tú. Y la mayoría de ellas, estoy hablando antes del caso de Ana Belén Montes, señores. Sí. Eran matrimonios o cosas así. Habían llegado al espionaje contra los Estados Unidos por razones o por vía de sus esposos o sus novios. Cito 3 casos. El caso de María del Carmen Amis, la mujer de Aldrich Amis. Aldrich Amis fue un espía, trabajó para la CIA y se vendió a los soviéticos en la era de la Unión Soviética por dinero. Motivación fue el dinero. En el caso de 2 ciudadanas cubanas que vinieron con sus esposos, Amarilis Santos y la otra, creo que era de apellido Hernández, tengo que buscar mis notas. 2 casos vinieron con sus esposos como miembros de la red Avispa, encubiertas. Es decir, ahí tienes 3. Hasta Ana Belén Montes no había habido un caso similar. En el año 1992... ¿De una mujer soltera? De una mujer soltera y con esas características. ¿Con motivaciones? Y sobre todo que fuera de origen hispano. No, ya a ese nivel. No, porque Ana Belén Montes, su padre era coronel del ejército y cuando se encontraba sirviendo en la base militar de Nuremberg en Alemania, ella nace allí. Sí. Ella es la mayor de los 4 hermanos. Claro, y según la ley norteamericana, si tú naces ella en una base norteamericana, sus padres origen puertorriqueño. Entonces, antes de ese caso, en el año 1992, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la Agencia Central de Inteligencia CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, el NSA, ya tenía detectados y había empezado un equipo de tarea porque estaban convencidos que dentro de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos habían no uno, sino varios topos. Cuando ellos empiezan a estudiar el perfil que podían ser 2 mujeres, ellos no estaban buscando a 2 topos, estaban buscando un grupo grande de topos. Bueno, en el año 98 se produce el arresto de la red Avispa. ¿Topo es un concepto que se usa? Topo es un concepto que se usa originalmente, viene de la famosa novela de John le Carré. John le Carré, además de haber sido un exitosísimo escritor en el mundo del espionaje, cabe recordar que fue miembro del MI6, que es la agencia de espionaje exterior de los ingleses, de Gran Bretaña. Y topo tiene que ver, una frase muy famosa de cazar al topo. Home, está metido ahí, está escondido. Está escondido, home the mole. Entonces, en modo invernadero. Entonces, eso en el año 92. Pasan después un par de años y desertan en los Estados Unidos, vienen en balsa 3 exoficiales de la inteligencia cubana que estaban operando en Cuba a favor del gobierno de Estados Unidos, habían montado una red importante, es un caso que no voy a contar ahora, y le dicen a los Estados Unidos que ellos estaban convencidos, la segunda fuente directa de la inteligencia cubana, que había un oficial de la inteligencia cubana que manejaba a 2 mujeres, año 94. En el año 96, el primer señor que se topa con Ana Belén Monte, porque ya habían cierta sospecha, son 2 oficiales de la Agencia de Inteligencia Militar, que son Reg Brown
y Scott Carmichael, que efectivamente entrevistan a Belén Montes y le llama la atención de su papel durante el derribo previamente y después del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, cosa que es un asesinato que todavía yo sigo insistiendo en que ese caso tiene que ir a la justicia. Así es. Pasan hasta 5 años, 4 años, y es cuando el Buró Federal de Investigaciones, en octubre del año 2000, es que empieza a investigar primero preliminarmente y luego de manera formal en noviembre del año 2000 a Ana Belén Montes con todos los pericos. Y ahí es donde entra Pete Lapp, que tenía nociones de radiocomunicaciones, comunicaciones encriptadas, además de su olfato como investigador. Él había sido policía en Pensilvania, si mal no recuerdo. Y lo que llama la atención en este caso es las motivaciones de Ana Belén Montes, que me gustaría que él las contara porque no es una. Es decir, en el caso de Robert Hansen, el ex famoso espía del FBI que trabajó para los soviéticos por dinero, hay un par de películas que son extraordinarias. John Hurt creo que interpreta una. Y en el caso de Aldi Shami de la CIA, que también trabajó para los soviéticos, lo hicieron por dinero. Es decir, en el mundo del espionaje, uno pone a trabajar a un agente, que es como se llama, a favor de una potencia, de una nación o de una empresa o lo que sea, por razones de chantaje, sean razones de chantaje de tipo sexual, de tipo familiar, de tipo de juego, vicios, dinero, etcétera. En el caso de Ana Belén Montes, tiene varias motivaciones. Una de ellas, y quizás la más importante, una razón ideológica. Claro. Ana Belén Montes tenía un profundo desprecio y odio hacia los Estados Unidos, pero no desde entonces de que era oficial de inteligencia militar. Desde antes. Desde su época joven, siendo una teenager, una adolescente, teniendo unos 15 años, viajó a Madrid, donde conoció un muchacho, un ciudadano argentino, no lo digo por ti, Diego, No, yo no era por un ciudadano argentino, no, yo sé que tú eres más, tú eres totalmente hacia la derecha. Ya tú sabes. Entonces, Diego apoyó fervientemente a Milei. yo lo dije aquí, ustedes lo negaban. Sí. Diego era Milei, primero Patricia y después Milei. Bueno, para terminar el cuento, desde su época juvenil, Ana Belén Montes ya tenía sentido un profundo desprecio por Estados Unidos. Y cuando estudió en la Universidad Johns Hopkins, estudios avanzados en la Universidad Johns Hopkins en materia de política exterior y relaciones internacionales, ¿cuál fue su foco de atención? América Central. Desde entonces pensaba que la política exterior de los Estados Unidos hacia América Central y en general hacia América Latina era incorrecta. Y después cuando empezó, ella no empieza en la DIA a encargarse de los temas cubanos, sino ella empieza por el tema de El Salvador y de Nicaragua. Ella después pasa a ocuparse de los asuntos cubanos. Por eso ¿En qué año la arrestan? A ella la arrestan 2001. En septiembre del 2001, 10 días después de los atentados, de los atentados del 9/11. Ya la investigación venía. Si no se hubiesen producido los atentados, Pete Lapp lo hubieran. ¿seguiría ahí? No. Ellos le tenían. A ver, lo que él explica es que hubieran tenido más tiempo para acumular más evidencia, porque a ella la procesan a principios del año 2002, pero hay pruebas que no pueden ser presentadas. Acuérdate cómo es la democracia y cómo es el sistema de justicia de los Estados Unidos. Usted puede cometer un crimen, pero si yo no se lo puedo probar en una corte, usted quizás salga libre. Y en el caso de Ana Belén Montes, el crimen contra un boina verde del ejército de los Estados Unidos, el señor Gregory Fronio, que descansa en paz, eso no se pudo probar en corte y por eso ese caso no fue en su sentencia, como el tema de Afganistán, de pasarle secretos ultra sensibles al régimen castrista. Por eso es que precipitaron su captura, según me has dicho. Precipitan su captura por eso, pero en caso de probar la corte. Oye, Pete Lapp y Steve McCoy, que es el otro gran investigador del Buró Federal de Investigaciones que siguió el caso, ellos en corte hubo muchas cosas que no pudieron probar, pero que saben. Claro. Por eso el libro de Pete Lapp en este momento es sumamente importante releerlo. Primero, porque la historia volvió a cambiar, y al igual que cambió en el 9/11, cambió el 24 de febrero de 2002 con la invasión rusa a Ucrania, y cambió el 7 de octubre de este año con los atentados terroristas criminales, genocidas del grupo terrorista Hamas y de Hezbollah contra Israel. Entonces, en este momento, señores, conocer los detalles, las fallas de los servicios de inteligencia en ese entonces de este país, que no se han producido más atentados de esa naturaleza. El Maratón de Boston y otros, pero no de esa magnitud.
hay que leer el libro de Pildar, porque además nos revela lo principal, que Cuba no solo era, sino Cuba sigue siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el medio de toda esta línea, que es una línea divisoria que ha trazado la invasión de Hamás a Israel, hay un cambio epocal que viene en camino desde hace mucho, y esta guerra de Hamás contra Israel ha precipitado, ha aclarado esa línea, y lo que estamos viendo es la formación de eso. Y en el medio de esto se está yendo Díaz-Canel a una gira, Qatar, Emiratos Árabes e Irán. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.